El nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Sin duda estamos hablando de uno de los conceptos que se le han hecho más atractivos a la juventud del siglo XXI. Pero, ¿por qué? Inclusive antes de responder esa pregunta, tendríamos que responder, ¿qué es el nihilismo? El nihilismo sería una etapa del hombre occidental que llegaría después de la muerte metafórica de Dios. La muerte, desconfianza de los conceptos metafísicos que habían reinado el mundo hasta ese momento. El nihilismo basa su sustancia en el sentido de que los conceptos bajo los cuales el hombre moderno había basado su existencia y creencias sobre el universo eran falsos o dejaron de tener sentido en algún momento. Nietzsche decía que después de esta etapa llegarían los espíritus libres o lo que él mismo denomina como el superhombre, quien crearía un significado para su existencia sin depender de los conceptos metafísicos. Una clara crítica a Platón, quien basaba su explicación del universo totalmente en la existencia de un mundo metafísico, lo que posteriormente generó las diferentes religiones occidentales. Sin duda alguna es una tarea difícil, Nietzsche lo sabía. Inclusive habla un poco de los límites del conocimiento humano, un poco lo que yo interpreto como lo que decía Kant. Pero volviendo a la tarea del superhombre, este tenía la tarea de crear valores verdaderos. Pero, ¿cuál iba a ser la característica de dichos valores verdaderos? Dicha característica era que estos valores no iban a depender de valores teológicos o metafísicos para tener sentido, iban a valer por sí mismos. El segundo tema que quiero tocar en este momento es lo que yo denomino el aforismo más famoso del mundo. ¿Qué es un aforismo? Un aforismo comúnmente se le conoce como un método para explicar una corriente filosófica o una idea mediante alguna frase. El representante más famoso de esta técnica es Nietzsche, que gracias a este elemento logró posicionar sus ideas entre la gente, y mucha gente considera de igual manera que es una de las razones de su popularidad hoy en día. Pero lamentablemente, muchos de estos aforismos se han vulgarizado, ya que muchas personas no conocen el fundamento que los antecede y por ese motivo los malinterpretan. Pero volviendo al tema, ¿cuál es el aforismo más famoso de la historia? El aforismo que yo considero más famoso de la historia es el famoso Dios ha muerto, que se ha convertido en un estandarte para la gente hoy en día, por lo cual me gustaría explicar su origen o lo que lo antecede. Nietzsche, como bien sabemos, es un filósofo que se caracterizó por su extensa crítica a la filosofía occidental, en especial a Sócrates y Platón, ya que estos fueron los que iniciaron el pensamiento metafísico que posteriormente le dio origen a la religión cristiana. Entrando en su crítica, esta comienza con lo que se conoce como una actitud ilustrada. Esta consistía en un despertar del pensamiento y en la crítica a la metafísica, la cual Nietzsche consideraba que adormecía al pueblo, algo que lo une fuertemente a la teoría que igualmente tenía Marx sobre esta, la cual definía o localizaba en la superestructura de la economía, ya que solo servía para proteger o justificar a esta. Pero volviendo a Nietzsche, igualmente tenía como argumento el hecho de que no existían cosas o verdades absolutas, ya que él consideraba que la realidad era dinámica y que nosotros solo creábamos una narrativa alrededor de esta, la cual con el tiempo se concretaría y llegaría a formar lo que conocemos como una cultura. De la misma forma, Nietzsche trasladó esta crítica al Estado y al positivismo, ya que ambos buscaban de igual manera definir cosas absolutas. Pero ante todo, ¿cómo deberíamos afrontarlo? La respuesta es siendo un espíritu libre, los cuales, según Nietzsche, construirían su propia realidad desde la muerte de los valores cristianos, algo que será duro para algunos, pero liberador para otros, y nos deja a conclusión de que toda la vida terrenal es la que importa, y que debemos tratarla como tal, ya que, como él decía, el cristianismo decía que la vida terrenal era mala y fea, lo que generó que la vida real fuera mala y fea.